Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi canal de manualidades Di Amparo Jurado Creativa. Mira lo que te traigo hoy, una caja súper bonita, preciosa, me encanta, de decoupage, con servilleta, con un poquito de pintura y un poquito de arte, nada más. Con estos poquitos materiales y estas poquitas ganas vamos a hacer esta preciosa caja. Le he puesto un poquito de puntilla, ya sabéis que a mí la puntilla me encanta. Y nada, es una caja muy sencilla, muy vistosa, muy bonita, especial, porque es la primera que vamos a hacer en este canal. Un canal lleno de arte, del vuestro, de alegría, de creatividad y sobre todo de buena gente. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vamos con el vídeo. Bien, compis, vamos a empezar por la lista de materiales. Yo aún no he decidido muy bien cuál de estas dos servilletas le voy a poner, porque la verdad es que las dos me encantan. Voy a pintar primero la caja y después ya decidiré. Vamos a necesitar las servilletas, la cajita, pintura blanca, acrílica, ya sabéis, al agua, pegamento para decoupage. En esta ocasión vamos a utilizar un craquelador, porque vamos a craquelar un poquito la tapa. Pintura. Yo tengo estas dos porque quiero hacer este marrón un poco más oscuro, entonces voy a mezclar con un poquito de este tono. Las que me conocéis ya sabéis que yo normalmente no suelo utilizar un color exacto, siempre me gusta combinar entre ellos y hacer mis propios tonos, mis propias coloraciones, por decirlo de alguna forma. El atomizador para poner agua sí lo necesito, una vela que creo que le voy a poner algún toque en la parte de la base. Voy a ver si lo utilizo, en un principio es la idea que tengo. Y bueno, pues algunos pinceles, tanto para poner la servilleta, que ya sabéis que son estos finitos, como para ayudarnos a extender la pintura y también por supuesto para limpiar la caja, porque antes de nada hay que empezar a lijar. Y también vamos a utilizar este que lo mojamos en agua y con él vamos dando vuelta a la servilleta. Necesitaremos también unos destornilladores que sean finitos y sobre todo un lugar donde guardar los tornillos de los herrajes, porque se pierden. Yo me voy a quedar quitando estos herrajes, voy a ponerlos a buen recaudo, voy a lijar la caja y cuando la tenga lijada vuelvo con vosotras. Antes de seguir adelante quería comentaros una cosa. Mirad, me he decidido por esta servilleta. Sabéis que os había comentado que estaba en duda si una u otra, pues al final me ha convencido esta. Y había pensado, os había enseñado que iba a utilizar estos dos tonos, porque entendí que la que más me gustaba era esta. Y estos tonos, como veis, le van súper bien a la parte de esta servilleta, pero no le van nada a esta otra, ¿veis? No dicen nada. Entonces he decidido quitar estos dos tonos. Al cambiar de servilleta no me interesan, quito la servilleta anterior y me quedo con este tono, que es un tono del color de las flores. ¿Veis? Este es más oscuro, pero entre este y el morado está este color, es el color violeta, un rojo violeta, y ese es el que voy a utilizar. Podía ponerle un verde, pero me parece un poco más pesado. Creo que este color le va a venir súper bien. Este podría venirle un poco más dorado por el tema de las flores, pero no me dicen nada en la caja. Quiero un color más vivo, más como las flores, por lo tanto voy a utilizar este. Y para el interior de la caja voy a utilizar el color vainilla, que me encanta. Y ya comentándolos esto, seguimos. Voy a lijar toda la superficie fuera de aquí porque mi alergia no me lo permite, y una vez que lo tenga lijado y lo haya limpiado bien, vuelvo y empezaremos a hacer la pintura y la decoración. Veréis que en nada vamos a tener decorada esta caja tan bonita. Es una especie de baúl, no sé si la habéis visto bien, es una especie de baulito y es bastante grande, es una caja importante, mide casi 27 centímetros, 26 y medio por 18 y tiene una altura de 12 centímetros. La compro en los bazares, me cuesta baratita, que no sé si tendrá precio, en esta ocasión no lo tiene, y la verdad es que es una preciosidad de caja. Vamos a empezar a decorar. Bien, compis, pues mirad,
Os comento, tenía pensado ponerle esta pintura French Vainilla, que me gustaba mucho, pero estaba seca, completamente seca. Plan B, he abierto una que sé que esta no me va a dar ningún problema, la acabo de abrir, que es un manteca claro. Realmente son dos colores muy claros, una tira un poco amarillo y la otra un poco más arena, pero cualquiera de las dos os sirven. Quiero decir que cualquier pintura que sea clarita os sirven. Ya os digo, esta es una pena porque me gusta un montón, pero es que se ha quedado completamente seca. Y ahora lo que quería comentaros es que ya le he dado una mano por la parte de dentro. Las cajas de madera, yo al menos siempre empiezo pintando la parte interior hacia afuera. Una vez que tengo hecho la parte de dentro, empiezo ya a pintar toda la parte exterior. Los cantos no los pinto del color del interior, siempre mis cajas las he pintado con el color que he utilizado como fondo del exterior. Quiero decir, si en este caso voy a utilizar esta como fondo más oscuro o como color más oscuro, será con el que yo dibuje mis cantos. Esto lo he hecho siempre, llevo años haciéndolo así y la verdad me gusta. Pero si os gusta de otro color, vosotras lo decidís porque son vuestras cajas y son vuestros trabajos. Bien, lo que quería comentaros es lo siguiente. La parte exterior la voy a pintar toda con este color, pero quería pintar con vosotros la parte de arriba porque le vamos a dar un craquelador. Vamos a hacer una especie de envejecido y que las grietas salgan. Pero como no quiero que me quede demasiado oscuro, porque la servilleta tiene unos colores muy bonitos, lo que voy a hacer es un poquito más claro que el tono que tiene. Vamos a rebajar este tono. Mirad, yo lo hago de esta manera. Cojo la pintura oscura, me cojo un platito o similar, pongo un poquito de esta pintura que ya veis que es súper oscura, es muy bonita, a mí me gusta mucho, y voy a mezclar con esta que es un poquito más clara y es con la que he pintado el interior. Así utilizamos los mismos tonos, ¿vale? Vamos a colocar un poquito de cada y ahora vamos a hacer una mezcla. Voy a coger un poquito de la más clarita y voy a mezclarla con esta que es mucho más oscura, ¿veis? Y voy a buscar un tono que me dé un tono más claro, solo para la tapa. La parte del exterior y la parte de los cantos de la tapa van a ir del tono más oscuro. Solamente voy a ponerlo aquí porque es la zona donde irá la servilleta, nada más, porque no quiero que sea tan oscuro. ¿Veis? Yo voy dándole pequeños toques. Como veis, tampoco suelo coger un mismo tono. Ya me iréis conociendo. Las que me conocéis del taller de Amparo, sabéis que yo soy mucho de hacer las cosas así, a mi aire. Combino colores igual que combino las telas. Y me gusta mucho el resultado porque no me gustan las cosas muy definidas. Me gusta movimiento, me gusta la libertad, me refiero a nivel de trabajos manuales, ¿vale? Pues me gustan que los tejidos tengan movimiento y me gusta que tengamos la libertad de poder jugar con ellos y con los colores y hacer pues cosas que solamente sean nuestras. Esta caja, por ejemplo, pues la verdad no tiene un color definido, ya veis. Yo voy jugando con estos colores como a mí me van pareciendo. Incluso no voy a pintar toda la caja bien pintada, no voy a cubrir toda la madera, porque voy a hacer una caja antigua, vintage, una caja deteriorada, y lo que me interesa es que se vea la parte también de la madera. Sobre todo esto no hay ninguna clase ni ninguna técnica. Cada una juega como más le gusta, pone los colores que quiere, dibuja como más le parece. En unos sitios daremos pinceladas más largas, en otros más oscuras. Lo que sí os digo, que ya que estamos haciendo una iniciación, es que siempre se pinta en el sentido de la veta de la madera.
siempre se pinta de esta forma, porque si no quedan unas rayas que después no salen y se van a ver todo el tiempo en la caja o en lo que pintéis de madera, y de verdad se ven horribles. A mí no me gustan. Así como os digo que me gusta pintar un poco así a mi aire, sí que os digo que no me gustan nada las rayas que no deben estar. Mirad, veis, aquí falta pintura. Lo voy a dejar tal cual, y aquí en los bordes tampoco voy a pintar demasiado. ¿Veis? Voy a hacerlo así. En unos sitios me saldrá más claro y en otros sitios me saldrá más oscuro. Si vosotras lo queréis iguales, queréis igualar la pintura, los tonos, pues ya sabéis, cogéis un tono concreto como se ha cogido con el interior de la caja y pintáis. Así de fácil. Esto no tiene ninguna técnica. La pintura, los colores, los degradados y todo lo demás es muy personal. Por eso nunca nos salen igual dos trabajos, porque cada uno, pues según el día que tengamos, así nos va a salir. También depende un poco si sabemos que es para una persona concreto, pues también jugamos con los colores que más o menos a esa persona sabemos que le gusta. Mirad, ¿veis cómo queda? Prácticamente manchada. Solo en la caja, en la base de la tapadera. El resto y el exterior va a ir toda pintada, bien pintada con esta pintura, ¿eh? No voy a hacer esto. Esto lo hago porque ahora encima, cuando seque, pondremos craquelador y después pondremos una base de pintura. Entonces la parte interior no se va a ver, pero lo poquito que se va a ver no será todo por igual, sino será como especie de sombras. Ya veréis qué bonito queda. Yo dejaré esta que vaya secando y ahora voy a pintar esta parte de aquí, y ya os digo, esta sí que irá bien pintada, porque en esta sí que me interesa que se vea este color tan bonito. Mirad, es una preciosidad, tiene un brillo y un color súper vivo que me encanta. Pues ya os digo, yo me quedo aquí pintando mi caja y ahora cuando esté pintada volveré a lijarla. Si veo que le falta pintura, le daré otra capa, y si veo que está bien, pues la dejaré así. Pero siempre es interesante pintar entre capa y capa, lijar, porque la pintura queda más bonita, más uniforme, más igualada, y la caja queda muchísimo más suave. La madera queda mucho más bonita cuando está bien lijadita. Para la lija principal, digamos, para la primera vez que lijamos la caja, yo os recomiendo una lija gruesa. Mirad, una lija pues por lo menos de un 120, más o menos, que sea gruesa, pero tampoco que haga mucho daño a la madera. Y después, una vez que ya la tengamos lijada, pintamos, y una vez que tenemos pintada volvemos a lijar, y ahí ya sí que me da igual utilizar esta que es una 240 o esta que es una 600, me da igual, porque lo único que quiero es hacer la caja más suave y dejar que la pintura esté más uniforme. Ya os digo, la primera que se lija solo madera, mucho más gruesa, y las demás que solamente es como para pulir, más delgaditas. Me quedo pintando esto y vuelvo enseguida. Bueno, compis, pues mirad todo como va ya bien avanzado, bien adelantado. Ya he pintado la caja por fuera y por dentro, y esta parte también la hice por dentro y por fuera, y le hice también los cantos. Ahora vamos a hacer estos cantos delante vuestra, por si os animáis a hacerlo, que veáis lo fácil que es.
Ahora yo voy a terminar de pintar todo este borde y vuelvo con vosotras, porque como veis no es nada complicado de hacer. Bien, pues vamos a dejar que seque y vamos a centrarnos con la parte de la tapadera. Voy a separar esta parte de la caja y voy a lavar mi pincel. Vuelvo enseguida. Bueno, pues mirad, vamos a utilizar craquelador. Craquelador es un barniz, es una especie de barniz que lo que nos facilita es la técnica de envejecer las piezas. Crea como una especie de grietas, como si la madera estuviese muy rota, muy deteriorada. Eso es lo que hace este material, este producto. Tiene un efecto como muy pegajoso y tenemos que aplicarlo dependiendo de lo que queramos conseguir. Si queremos unas grietas un poco gruesas, aplicaremos una buena cantidad, y si queremos unas grietas finitas, aplicaremos una cantidad muy delgada, y lo tenemos que utilizar mientras esté mordiente, pegajoso, no dejarlo secar. Este no se puede dejar secar. Mirad, vamos a hacerlo así sobre la marcha, lo vais a ver mejor que con tanta explicación. Yo pongo una cantidad de este medium craquelador o barniz craquelador o craquelador, y le doy por toda la superficie. En este caso yo quiero envejecer toda la tapadera, entonces le voy a ir dando así, de esta forma, extendiéndolo bien. No importa si por algunos sitios no le pongo, porque no quiero que me quede por todos sitios igual. Las que me conocéis ya sabéis que me gustan las cosas muy desiguales. No me gusta una cosa, como yo digo, cuadriculada. Me gusta darle mi toque. Y mi toque pues es este. Por unos sitios, en este caso, le voy a poner más cantidad, y por otro sitio le voy a poner menos. Como veis, se extiende bien, pero es un producto, ¿veis?, viscoso, ¿vale? Bueno, pues le vamos a dar por toda la tapa, por donde queramos que salgan las grietas, donde queramos que nos quede más envejecida. Pues ya está, ya lo tenemos aplicado. Ahora voy a limpiar otra vez el pincel, y probablemente cuando venga ya podamos aplicarle la pintura. Voy a ponerlo de forma así, no nos molesta, y vamos a ver lo bonito que queda con esas grietas. Vuelvo enseguida. Bueno, pues ya tengo mi pincel seco. Ahora voy a poner pintura de la que he utilizado para el interior de la caja, que es esta que tenemos aquí, y voy a poner un poquito de pintura. Ya veréis qué divertido es. Voy a poner un poquito y le voy a poner un poquito de agua, porque así voy a conseguir que la pintura deslice mejor sobre esta superficie. Este es uno de los truquis que ya he compartido en otros vídeos, y que las chicas que lo habéis hecho os ha gustado y me habéis dicho que os ha resultado bastante útil. Bueno, pues mirad, ¿veis cómo está el craquelado? El craquelador, ¿veis? Está mordiente. Entonces yo voy a coger una buena capa de pintura y voy a hacer esto, intentando no arrastrar el craquelador y no dar muchas veces por el mismo sitio. Tenemos que ir bien cargados de pintura para que nos resulte más fácil unir estos dos productos, la pintura y el craquelador. Lo podéis hacer de un lado a otro, empezando y terminando la pasada de pintura,
o lo podéis hacer a toques, eso ya como más os guste a vosotras. ¿Veis? Tanto a toques como de una sola pasada, a mí me gustan de las dos maneras. Lo único que no podemos es cambiar el sentido, siempre en el sentido de la veta de la madera. Ahora os voy a enseñar cómo ya está craquelando. Ya veréis qué cosa más bonita. Mirad, ¿veis el efecto que tiene? ¿Veis? Está rompiendo la pintura. Es una pasada. A mí me gusta muchísimo este efecto. Es muy bonito y le da un toque muy vintage. Y a la vez también muy elegante. Y como veis, lo hace solo el material. Voy a poner más pintura. Y voy a poner un poquito más de agua. No hace falta mucha cantidad de agua, solo con unas gotitas que veamos que la pintura está un poco más líquida. Mirad qué bonito está quedando. ¿Veis? Queda completamente roto. Yo me voy a venir a seguir haciendo esto. ¿Veis? Yo en esta ocasión le estoy dando pequeñas pinceladas. No estoy haciendo una pasada completa. ¿Veis? Yo le voy dando así pequeños toques y así es como me gusta. Otro día pues haremos otra forma diferente. Lo haremos de una sola pasada. Lo haremos también con otros materiales para que veáis que también con otros materiales se puede conseguir el craquelado, el envejecido. Bueno, compis, pues mirad, así nos está quedando nuestro craquelado. Mirad, en la parte última que acabamos de poner, ¿veis cómo va rompiendo ya? Se va abriendo por todos, mirad qué bonito queda. Es una preciosidad. Yo voy a dejarlo que seque y lo voy a dejar que seque sobre plano para que no me haga manchas, porque al estar todavía tan mordiente el craquelador puede que caiga por los lados y nos fastidie. Yo suelo utilizar los mismos botes de pintura, lo pongo sobre ellos y así consigo que seque. Voy a dejarlo secar y enseguida ya vamos a terminar esta caja. Vamos a terminar todo esto que ya va siendo hora. Mirad qué bonito ha quedado el craquelado. ¿Lo veis? Ha quedado súper grande. Yo lo quería así. Ya os digo que si lo queréis más pequeñito se le pone menos cantidad de craquelador. Vamos a poner las servilletas y vamos a utilizar la que yo había elegido. Vale, vamos a recortarla. Vamos a utilizar un pincel y un poquito de agua. Vamos a mojar y vamos a hacer más o menos el dibujo que nos gustaría poner en esta cajita. De esta forma humedecemos y nos resultará mucho más fácil recortar la servilleta. Después yo me ayudo con los dedos. Así nos queda más uniforme a la hora de ponerla en la cajita. Se queda, para mi gusto, mucho más integrada. Donde vayamos viendo que nos va faltando un poquito de humedad, pues vamos quitando. Podríamos poner una cuarta parte de la servilleta, pero yo quiero hacerle un dibujo, una forma, un contraste. Ya sabéis que a mí no me gustan las cosas iguales. Me gustan darle un poco de toque de movimiento y cositas así. Bueno, pues vamos a quitar este trocito y aparte de esta voy a utilizar también esta otra de aquí. Después seguramente la recorte un poquito más porque no tengo aún muy decidido la forma de colocarla, pero bueno, más o menos
lo vamos a utilizar así. Bueno, de momento con estas partes de aquí tenemos estas que son rectas. Vamos a hacer igual, mirad, con un poquito de paciencia vamos a ir quitando así, a poquitos, para intentar que no nos quede tan recto y tan recortada la parte de abajo. A mí me gusta así. Si a vosotras os gusta completamente recto, pues lo ponéis recto y ya está, ningún problema. Bueno, pues mirad, ya está hecho. Vamos a ver cómo nos gustaría. Vamos a tener en cuenta la parte de delante de la tapadera y la parte de atrás. La trasera llevará los 4 agujeritos de la parte de la bisagra y la parte delantera la del cierre, una pequeñita al centro. Tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de decorar esta cajita o las cajitas que hagáis. Pues mirad, yo había pensado ponerla aquí, que la verdad es que no me desagrada en absoluto, y había pensado en poner esta aquí, pero voy a quitarle esta parte de aquí arriba. Mirad, voy a quitarle todo esto, me voy a venir hasta aquí abajo y le voy a quitar toda esta parte de aquí. ¿Veis? Así es como a mí me gusta. Creo que va a quedar mucho más bonita. Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a tomar nuestro pegamento de decoupage. Vamos a humedecernos, nada, un poquito solo la yema de los dedos. Y con esto, y mucho cuidado, vamos a tocar la servilleta. Y de esta forma vamos a separar las hojas, las capas. En esta ocasión creo que tiene 2 capas. ¿Veis? Y solamente nos quedamos con la última, con esta. Y en esta hacemos igual. Quitamos una y quitamos otra. ¿Veis? Así es muy fácil abrir las capas de la servilleta. Otro truqui, solo con un poquito de pegamento que nos pongamos en la mano. Ahora vamos a cogernos esta parte de aquí, que yo la quiero así, y vamos a pegarla. Y esta parte, pues mirad, así también va a quedar bonita. Vamos a empezar a pegar y vamos a coger nuestro pegamento para decoupage. Si no tenéis, ya sabéis, cola blanca de carpintero de madera, un poquito de cola, una parte, 2 partes de agua, y depende, le vais añadiendo poquito a poquito un poquito más de agua hasta que consigáis una textura que no es muy aguada pero tampoco es muy cremosa. Ahora vamos a levantar nuestra servilleta y vamos a ponerle solo en la zona donde más o menos irá pegada la servilleta. Vamos a ponerle el pegamento, vamos a dejar caer con mucho cuidado y ahora vamos a hacerlo en esta parte de aquí. Y nos ayudamos con un plástico, lo pondremos justo encima y ahora desde el centro hacia afuera vamos a pegarla para que de esta forma nos salgan las posibles burbujitas de aire que puedan tener, y también conseguimos que se pegue perfectamente sin dañar la servilleta, porque ya habéis visto que es sumamente delgada. Mirad, ¿veis? Queda como una pintura, queda completamente integrada. Ahora esta parte que no está pegada, yo lo que hago es justo encima le voy aplicando pegamento. Una vez que ya tengo segura de la mitad hacia abajo, ya sé que aquí no me va a hacer ningún tipo de burbujitas de aire. ¿Veis? Vamos pegando sin miedo. Aplicamos una buena base de pegamento y tenemos que asegurarnos que todo, completamente todo, quede pegado. Se consigue con esta técnica pues prácticamente simular
que se trata de una pintura y no de una servilleta. Utilizamos una servilleta muy delgada, muy delgada, y utilizamos, no lo voy a, sí lo voy a dejar, mirad, un poquito aquí, lo voy a dejar que me caiga la hoja. ¿Veis cómo queda? Es igual que una pintura, es una verdadera pasada. A mí me encanta esta técnica, me gusta muchísimo. Vamos a poner esta otra parte. Mirad, vamos a hacer exactamente igual. Una vez que la tengamos ya ubicada como nos gusta, levantamos un poquito la servilleta y aplicamos la cola, el pegamento. Dejamos caer con mucho cuidado y hacemos igual en esta otra parte. Dejamos caer y ahora hacemos igual. Ponemos nuestro plástico y del centro hacia afuera, sin miedo, porque no se os va a romper. Levantamos con cuidado y ya la tendríamos terminada de pegar en la servilleta, porque ahora le vamos a hacer aún cosas mucho más chulas. Cogemos un poquito más, mirad, veis, aquí está levantada. Entonces, como está pegada de todos sitios, de todos los lados, yo sin miedo le aplico la cola encima de la servilleta, ¿veis? Y así la voy integrando a la caja. Es importante que nos quede bien pegada por todos los sitios. De esta forma no nos va a dar ningún problema. ¿Veis lo que os decía? Cuando yo hice la parte de dentro en este color, simula a los colores, a los tonos que elegí para la servilleta, y de esta forma se integra todo mucho mejor. Pero de todas formas vamos a dejarlo secar y después, si vemos necesario darles algunos retoques o algunos toques, sin ningún problema se lo vamos a dar, porque nos está quedando una caja muy bonita, muy fácil de hacer, muy sencilla, y como veis, sin ningún problema. Mirad qué mona, me encanta. Vamos a dejarla secar y ya en el próximo paso nos quedará pues prácticamente nada, finalizarla y darle, si acaso nos gusta, algún pequeño toque, pero por mí estaría lista. Vamos a esperar secar. Me había quedado este trocito de servilleta, qué pena tirarla, ¿no? Vamos a hacer una cosa, mirad, vamos a poner estos trocitos de servilleta justo en la parte de la base de la caja, así no tiramos nada y nos pueden quedar cosas súper chulas. Mirad, vamos a hacer esta parte de aquí, por ejemplo, y esta parte la vamos a quitar. ¿Sabes qué pasa? Que para mí es que esto es un vicio. Me encanta esta técnica, me encanta el decoupage, y de verdad que cuando tengo así un momentito me vengo arriba y bueno, pues no tengo conocimiento. Me gusta tanto que me vengo arriba haciendo cosas. Bueno, este no me gusta mucho, la verdad, lo vamos a dejar solito, que va a estar mejor así. Mirad, vamos a poner este por aquí y le vamos a poner también algo a la tapa por la parte de dentro. Y vamos a utilizar la servilleta de, perdón, la rosa de la servilleta. Entonces vamos a abrirla por aquí. Mirad, es tan pequeñita que la vamos a poner directamente. Yo la voy a ubicar aquí y ahora voy a coger un poquito de pegamento, si me deja, porque tengo un poco de pegamento aquí. A ver, ahora ya sí, tenía la luz apagada. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a poner nuestra servilleta y vamos a ir del centro hacia afuera. ¿Veis? Así, intentando quitar todos los pliegues que podamos tener, del centro hacia afuera. Y de esta forma, mirad, nos queda completamente
pegada. Y hacemos igual en esta otra parte. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Tampoco hace falta que nos salga desde ningún sitio, pero mirad, voy a ponerlo así. Y voy a poner aquí un poquito para sujetar. Y hacia abajo. Del centro hacia afuera. Y del centro hacia afuera. Así no tendremos ningún pliegue. ¿Veis? Así ya lo tendríamos pegado. Ahora vamos a cogernos la parte de la tapa. Está húmeda porque yo aún no la he dejado secar, pero voy a prepararla de alguna forma para que la veamos y pondremos esta rosa tan bonita. ¿Veis? Yo le voy a dar la vuelta. Esta es la parte frontal. Voy a intentar no tocar la servilleta. La voy a colocar aquí. Pues mirad, la voy a poner así en esta esquinita. Os digo igual, es tan pequeña que no hace falta ni utilizar la bolsa. Voy a ver si por aquí abajo no tengo pegamento para sujetar. Pues así la voy a coger. Mirad, vamos a tomar del centro hacia afuera. ¿Veis? Aquí tampoco voy a utilizar la bolsita. No siempre utilizo la bolsa. Cuando nos iniciamos sí que os aconsejo que la tengamos a mano. Pero después es como todo. Una vez que ya tenemos un poco de práctica, realmente no nos hace falta tanta técnica. Vamos más pues a lo seguro, a lo práctico. ¿Veis? Es exactamente igual ponerla con la funda que colocarla o pegarla sin ella. ¿Veis? Así ha quedado. Es una monada. Voy a ver de dónde toco, que no me la quiero fastidiar. ¿Veis? Así es como nos queda, y la parte de delante nos queda así. Es preciosa, de verdad que es una preciosidad. Yo lo voy a dejar así, todo esto preparadito, justo para que seque, y ahora enseguida que seque terminamos de hacer esta preciosa caja. De verdad que es un dulce. Bien, pues ya tenemos todo preparado para darle una buena capa de barniz. Yo utilizo este que es también al agua. Todo lo que utilizo para pintar mis cajas son pinturas y esmaltes al agua, y el barniz también. Ahora solo nos queda pues dar ya el toque final. Yo le voy a poner, como siempre, un barniz satinado. Si os gusta brillante, los hay preciosos, y si os gusta mate también. Depende del efecto que vayáis a buscar en cada uno de vuestros trabajos. A mí el satinado me gusta muchísimo porque le da un brillo suave, muy suave. Bueno, voy a dejar que seque el interior tanto de la caja como de la tapa, y enseguida terminamos esta caja tan bonita. Bueno, pues mirad, vamos a terminar ya esta caja tan chula y le vamos a dar un toque súper bonito. Vamos a ponerle una puntilla. Vamos a tomar la parte de atrás, entre medias de donde va la primera bisagra, y aquí justo al borde le vamos a poner un poquito de silicona, justo para que se mantenga, para fijarla nada más. Esto no tenemos que pegarlo mucho. ¿Veis? Dejamos ahí unos segundos que coja algo de cuerpo, y ya solamente nos quedará seguir todo el contorno de esta caja. ¿Veis? Pues mirad, en un momento está pegada. Yo le voy a poner aquí un poquito para sellar que no se me deshilache. ¿Veis? Que ya se va deshilachando. Voy a ponerle aquí y así la sello. Voy a dejar que seque, y mientras vamos a ponerle los herrajes. ¿Veis? Cerrado. Son pequeños. Este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que lo hagáis, y espero que sigáis de verdad disfrutando con esta técnica tan bonita como es el decoupage, y que tanto juego nos da. Podemos hacer 1001 ideas, porque de verdad que
es increíble, es una técnica, a mí me apasiona. Y así nos ha quedado por fuera y por dentro. No me digáis que no es una preciosidad de caja, súper bonita. Bueno, compis, pues gracias por estar detrás de la pantalla, por acompañarme en este vídeo que me ha encantado, por sumar en esta comunidad que estamos empezando, pero que somos ya un grupito bastante bueno de compis, y sobre todo pues compartir mis trabajos para que todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias por quedarte conmigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, amiga. Chao.